No soy dueño de ninguno de los personajes de estas historias. JK y Marvel poseen la mayor parte, si no la totalidad. Simplemente estoy jugando en sus respectivos mundos. Capítulo 9. Harry había subido a sus habitaciones. Un par de hechizos sutiles en la puerta principal más tarde y se dirigió al dormitorio. Buscó más bichos como los había llamado Coulson y esta vez solo encontró uno. Parecía que se estaban cansando de perder sus dispositivos. Harry se rió, acercó una silla y quitó la tecnología ofensiva de encima de la lámpara. Regresó a la sala de estar y lo dejó sobre la mesa de café. Supuso que también podría limpiar el resto de las habitaciones, pero sintió que el juego que había estado jugando con sus observadores probablemente solo los estaba frustrando en este punto. No le haría ningún bien estropear toda su diversión. Esperaba conocerlos alguna vez. Sería divertido saber cómo habían reaccionado. Lástima que había desaparecido la mayoría de los insectos que había encontrado la primera noche. Caminó hasta su dormitorio y cerró la puerta. Luego creó un par de protecciones de seguridad que no había necesitado desde hacía tiempo, que convertirían la habitación en la que se encontraba actualmente en una fortaleza de impenetrabilidad. Si estaban buscando su magia de alguna manera, como sospechaba que podían hacer, entonces podrían decidir entrar y preguntar qué estaba pasando. No podía permitir que lo encontraran mientras estaba ocupado. Harry recuperó su baúl nuevamente y se metió en él. Era una versión especialmente modificada en la que él y Hermione habían trabajado durante todo un año. Tenía su propio bolsillo dimensional autónomo y mantenido. Por lo general, los baúles expandidos eran solo eso. Tomaban el espacio disponible actualmente y lo ampliaban mágicamente. Algunos incluso encogieron elementos para que el espacio en el maletero pareciera más grande. El baúl de Harry, sin embargo, existía en su propia dimensión de bolsillo. Esto permitió que se usaran otros elementos expandidos mágicamente sin temor a que la magia involucrada se afectara entre sí. Hermione lo había llamado la bolsa de almacenamiento en un problema de bolsa de almacenamiento. Efectivamente, hacer que el espacio en el que se encontraba actualmente fuera capaz de tener más espacios de este tipo dentro de él. Incluso supo ampliar él mismo su dimensión de bolsillo personal. Hermione no le permitiría usar sus esquemas rúnicos sin entenderlos, diciendo que un error podría separar el bolsillo del mundo exterior y encerrarlo para siempre. Probablemente en aquellos días le prestó más atención que nunca. Caminó hasta el final de la habitación y abrió una puerta, que estaba protegida por un hechizo Fidelius. Más allá de esta puerta estaban todos sus tesoros, investigaciones y recursos. No podía no protegerlos. Su paranoia había sido demasiado profunda cuando organizó todo esto. A través de la puerta parecía ver lo que parecía un pasillo con puertas en ambos extremos. No estaban espaciados, ya que las cuestiones de espacio convencionales no eran una consideración en una dimensión donde él podía, literalmente, hacer espacio. La primera puerta a la izquierda era su dormitorio. Tenía una cama con dosel, un baño con una bañera grande, un cómodo sofá y una mesa de café y una pequeña cocina con artículos mágicamente conservados en un armario. Su característica más destacada era una gran ventana que cubría la mayor parte de una pared y daba una ilusión de los terrenos de Hogwarts con el lago, el bosque y el castillo en un lugar destacado en el medio. Podía ponerlo en cualquier escena que quisiera, pero nunca había tenido el corazón para cambiarlo. No después de la caída de Hogwarts. Era tan realista que se podía ver el viento soplando en la hierba, los pájaros volando en el cielo, se podían ver criaturas de todo tipo moviéndose en el bosque y, de vez en cuando, el lago se ondulaba y se podía ver lo que parecía. Un gran tentáculo rompe la superficie del agua. El telón había estado corrido sobre la escena durante muchos años, pero Harry sospechaba que finalmente podría volver a verlo. Ahora que había esperanza. La primera puerta a la derecha contenía su biblioteca. Cualquier libro que pensara que podría necesitar estaba allí. Cuando llegó a Hogwarts después de su destrucción, amplió su propia biblioteca con todo lo que pudo. La siguiente puerta a su izquierda era su huerto. Era una de las únicas fuentes de alimento que había tenido cuando se acercaba a Riddle. El techo estaba encantado para que pareciera un suave día de verano. La luz del sol producida mágicamente era suficiente para permitir que el jardín floreciera. Era una gran parcela de terreno con muchas verduras y árboles frutales alrededor del perímetro. Si uno mirara, vería un par de gallinas caminando entre la maleza. Se les permitía caminar a su antojo y mágicamente se alimentaban según un horario, cerca de donde estaban sus nidos. Los huevos que produjeron fueron extraídos y preservados mágicamente. Los no fertilizados a su cocina, para que los coma. Los fertilizados serían devueltos según fuera necesario para mantener la población.
La siguiente puerta a la derecha contenía uno de sus invernaderos mágicos. Necesitaban mantenimiento, pero afortunadamente se había acordado de dotar a todas las habitaciones de una matriz de suspensión. Básicamente, podía detener el tiempo para las habitaciones una vez que las abandonaba. Sin embargo, eso haría que las cosas dejaran de crecer, por lo que se resistía a usarlo. En él estaban los ingredientes de sus pociones más comúnmente utilizados. Se alegraba de que el instructor de la Academia de Aurores hubiera sabido cómo arreglar su horrible educación en pociones, aunque dudaba que alguna vez fuera un maestro. Las pociones nutritivas le dieron todo lo que su jardín no pudo. La siguiente puerta a su izquierda era donde guardaba sus productos secos. Pienso para pollos y semillas de las plantas que necesitaba y que había encontrado. Harina y cereales. Incluso tenía algunos esquejes en estasis de plantas raras para los que esperaba, algún día, poder encontrar un lugar. Tenía un laboratorio de pociones y una sala de artefactos mágicos, donde almacenaba y estudiaba sus objetos más mágicos. Si alguno de ellos se perdiera, no podría reemplazarlo. No, a menos que pudiera descubrir cómo funcionaban. Ya había estudiado algunos de ellos lo suficiente como para duplicar sus efectos, hasta cierto punto. Y así continuó. Una biocúpula en miniatura de vida autónoma con cultivos, tanques y artículos de primera necesidad que había recogido durante sus viajes. Lo que no sabía que necesitaba, lo aprendió y lo añadió. En algún momento había pensado que podría tener la oportunidad de sembrar vida nuevamente. Que si encontraba algún superviviente, podría ayudarlos y salvar su raza. El bien más valioso que tenía era su magia y, cuando su versión de un arco estuvo completa, tuvo que comenzar a introducir magia en el baúl para sustentar la vida contenida en él. Una vez cada 2 días sentía un tirón y se daba cuenta de que la magia que manejaba su pequeño refugio seguro se estaba agotando y iba a reponerla. Al menos había puesto un mecanismo de seguridad. Si alguna vez no pudiera suministrarle magia a tiempo, todas las habitaciones que la requirieran entrarían en suspensión para preservar lo que ha salvado. Incluso había un espacio para toda la investigación de Hermione. Lo había guardado en su propia habitación. Cajas sobre cajas de artículos, la mayoría de los cuales no tenía idea de lo que contenían, pero Hermione le había hecho jurar que continuaría con su investigación algún día, si se caía. Y ella lo hizo. No había estado en esa habitación en años, pero pensó que podría encontrar el tiempo ahora que Riddle estaba muerto. Siempre cumplió sus promesas. Hasta entonces, también lo mantendría en estasis, como lo había estado durante muchos años. Pero ahora se dirigía a su bóveda. Abrió la puerta y entró en una habitación llena de oro y joyas, piedras preciosas y artefactos no mágicos raros y preciosos. Retratos y arte, las cosas que pensaba que eran hermosas y sabía que no tenían precio. Pinturas y objetos tallados en jade puro restaurados mágicamente. Sabía que el tesoro contenido en su bóveda podría comprar un país de tamaño mediano, pero solo quería recoger algo de oro. Ojalá pudiera venderlo en algún lugar por su valor en peso. Harry llenó una pequeña bolsa con galeones y la guardó en el bolsillo antes de cerrar la puerta y dejar su baúl. Cuando guardó el baúl y salió de su habitación, se sorprendió al ver que nadie golpeaba la puerta. Quizás Coulson hizo que se retiraran. Cualquiera sea la razón, simplemente se alegraba de poder darse una ducha en paz. Una vez que estuvo limpio y vestido con un conjunto informal de jeans holgados y una camisa verde esmeralda con botones que una vez le dijeron que le quedaba bien, salió y bajó al vestíbulo, donde vio a Natalie esperándolo. «Lamento haberte retenido. ¿Llego tarde?», preguntó. «No, llegas justo a tiempo», ella respondió. En realidad llegó temprano, pero no sería bueno decirle a su objetivo que ya lo había estado esperando durante 20 minutos. «¿Nos vamos?», preguntó Harry señalando la puerta principal con la mano libre. «Vamos», Natalie respondió, precediéndolo en la puerta. «Sígueme, estoy justo detrás de ti», bromeó. Ella se volvió hacia él con una ceja arqueada. «Eso no tiene ningún sentido. Un buen amigo me dijo una vez que tener sentido solo les importa a aquellos que quieren considerarse normales. Y la normalidad está sobrevalorada. Casi cualquiera puede hacer eso», respondió. «Sin embargo, ser uno mismo es un objetivo que vale la pena». Ella consideró esto por un momento mientras caminaban. Al principio le pareció una afirmación extraña, hasta que se dio cuenta de que en realidad era un buen consejo. Las personas que luchan por la mediocridad rara vez alcanzan su máximo potencial. «Tu amigo parece muy sabio», ella finalmente respondió. Era extraña, pero tenía la mejor manera de ver el mundo. Muy pocas personas vieron la sabiduría en sus palabras. Ella podía hacer una declaración inofensiva y solo unas horas más tarde te darías cuenta de lo que había querido decir. Eso tendía a alejarla de sus compañeros. Tenía muy pocos amigos,
pero los que la llamábamos nuestra la apreciábamos mucho. Harry respondió con una pequeña sonrisa triste. Lo lamento, ella dijo. ¿Para qué?, preguntó, volviendo en sí. Hablas de ella como si ya no estuviera con nosotros. Ella afirmó. No lo es, respondió solemnemente, pero ella pensaría que llorarla es un flaco favor a su memoria. Preferiría que los que quedamos la llevemos en nuestros recuerdos y la recordemos como la persona excéntrica y aventurera que era. Él sonrió ante esto. Probablemente me diría que dedique más tiempo a hablar contigo sobre criaturas míticas y conspiraciones gubernamentales. Y probablemente estaría feliz de que Harry se estuviera haciendo amigo de una joven aparentemente solitaria, que había aprovechado la oportunidad para tener una buena conversación. ¿Conspiraciones gubernamentales? ¿Le gustaban los tabloides y lo extraño e inusual?, preguntó con una mueca hacia arriba en la comisura de sus labios. Como si no tuvieras idea. Una vez tuvo la teoría de que había una conspiración para derrocar al gobierno con la enfermedad de las encías. Nunca pensé que hablaba en serio, pero por lo que sé, era una metáfora de quitarles el poder a quienes estaban a cargo infiltrándose en los cargos más altos y reduciendo los puestos a molestias ineficaces. Ella era así de extraña. Harry se encogió de hombros. Aunque suena divertido, puedo ver por qué te gustaba. Al mundo le vendría bien unas cuantas personas más inusuales. Ella dijo. Caminaron durante media hora charlando amigablemente hasta que Harry divisó una tienda que pensó que era exactamente lo que necesitaba. Parecía una casa de empeño, con las palabras, compramos oro, en el escaparate. Entró a la tienda seguido por su compañero. Nada más entrar tuvo la sensación de que lo estaban observando. Había cierta tensión en el aire. Había otros 3 hombres en la tienda aparentemente mirando varios artículos. Pero su lenguaje corporal estaba mal, como si estuvieran preparados para cualquier cosa. Reduciendo la velocidad y mirando un artículo en oferta, le susurró, algo está por suceder. Agáchate detrás de la pantalla hasta que te diga que salgas. No te preocupes, debería poder manejar esto. Natasha Romanoff, Black Widow, agente de S.H.I.E.L.D., había tenido una larga vida de intriga y, como tal, también había notado el extraño comportamiento de los hombres que se encontraban alrededor de la pequeña tienda. Cuando su objetivo le dio una silenciosa advertencia, ella tomó la decisión de hacer su parte y observar. Después de todo, esa era su misión. Por lo que le habían dicho, su objetivo estaba bien entrenado, una posible amenaza o activo como ella. Aprovecharía esta oportunidad para descubrir si esas afirmaciones eran ciertas. Ella casualmente se movió detrás de la pantalla que estaban mirando en ese momento, mientras Harry comenzaba a acercarse a uno de los hombres que estaba más alejado de sus amigos. Uno de ellos, al ver a la mujer agacharse detrás de la pantalla y el movimiento del hombre, se dio cuenta y le gritó a su amigo, «Cuidado». Pero ya era demasiado tarde. Tan pronto como el hombre comenzó a girar, sacando un arma del interior de su chaqueta, Harry estaba sobre él. Harry giró su brazo y soltó el arma. Mientras caía al suelo, Harry giró el brazo hacia el otro lado, detrás de su espalda, y sostuvo al hombre frente a él entre él y los otros 2 hombres que también habían sacado armas. «Déjalo ir. No puedes llevarnos a todos», gritó agitando su arma para indicar que Harry no tenía una. Harry le sonrió. «Creo que descubrirás que tu arma funciona mejor con el seguro quitado». Mientras decía esto, envió un poco de magia a ambas armas, activando el seguro y bloqueándolo en su lugar. Vio la confusión en sus rostros mientras intentaban quitar los seguros. «¿Qué demonios?», uno de ellos gritó. Después de un momento de lucha, dejó caer el arma y sacó un cuchillo grande. Mientras tanto, Harry no había estado inactivo. Le dio un puñetazo al hombre que sostenía en la nuca y lo aturdió. Dejándolo caer al suelo, dio un paso hacia el hombre que todavía miraba su arma confundido. Cuando levantó la vista y vio a Harry acercándose, intentó usar el pomo de su arma para golpear a Harry, pero Harry lo interceptó con una mano levantada y agarró al hombre por el cuello con la otra mano. Mientras esto sucedía, el último de los hombres se acercó a la mujer escondida detrás de la pantalla y la arrastró hasta ponerle el cuchillo en la garganta. «Déjalo ir o haré que esa perra sonría de oreja a oreja». Ante esto, hizo como si sacara el cuchillo tal como lo había descrito debajo de su barbilla. «Está bien», dijo Harry, aturdiendo al hombre antes de soltarlo, pasando casualmente por encima de su cuerpo mientras se acercaba lentamente al hombre con las manos levantadas. Mientras lo hacía, aplicó un hechizo al cuchillo, generalmente usado para evitar que una persona se corte los dedos mientras prepara ingredientes para pociones, con un pequeño movimiento de un dedo. «Ese cuchillo no me impedirá eliminarte, pero si intentas matarla, tendré que responder de la misma manera».
Mientras Harry decía esto, nunca dejó de moverse hacia el hombre, lenta y deliberadamente, como un depredador al acecho. «Quédate donde estás, hombre. Lo juro, la mataré». El último hombre comenzó a moverse hacia la puerta mientras se alejaba de Harry, sintiéndose como una presa. Necesidad de huir. Si la dejas ir, podemos terminar con esto sin más violencia. La elección es tuya. Los ojos de Harry brillaron, completando la mirada del depredador a punto de atacar, y el hombre, sintiendo la urgencia de irse volviéndose varios grados más urgente, le arrojó a su rehén, giró sobre el terreno y trató de llegar a la puerta. Harry atrapó a Natalie fácilmente, tomó una chuchería de una mesa cercana y se la arrojó a la cabeza del hombre con un hechizo aturdidor. Dio en el blanco previsto y el hombre cayó al suelo inconsciente. Miró a la mujer y le preguntó, «¿Estás bien?». Le levantó la cabeza como para inspeccionarla en busca de algún daño y sonrió. «Parece que tuvimos suerte. No tienes una marca en ti. Sería una pena manchar su bonita cara. Agente». Natasha se congeló solo por una fracción de segundo antes de poner una expresión confusa en su rostro y preguntar, «Agente. No sé de qué estás hablando. Si quieres seguir mintiéndome, de nada, pero te haré saber que no reacciono bien ante la deshonestidad». Harry dijo esto sin nada de su humor anterior mientras daba un paso atrás de ella. Natasha lo miró por un momento y consideró intentar mantener su tapadera, pero cuando sus ojos se endurecieron y ella adoptó una expresión confusa, supo que él no se lo creería. De repente su postura cambió, mientras se quitaba el manto de víctima indefensa y volvía a ser la viuda negra. Con el rostro en blanco, preguntó, «¿Cómo lo descubriste?». «Tus ojos. Eres toda una actriz y, si no hubiera sido por mi experiencia, habría creído tu actuación. Pero cuando ese hombre te puso el cuchillo en la garganta, tú me mirabas a mí, no a él. No sueles hacerte la víctima o, al menos, no te gusta que la gente te vea como tal. Conocí a algunas personas que habrían actuado de la misma manera en esta situación». Harry explicó. En ese momento el cajero salió de la trastienda. Con voz temblorosa dijo, «He llamado a la policía. Cuando esos hombres entraron vi que uno de ellos tenía un arma, así que me quedé en la trastienda. Estaba muy preocupada, estaban hablando de llevarse solo el oro y no sabía que los había escuchado. Si no fuera por ti, tal vez me habrían matado». Terminó con lágrimas en los ojos. «No te preocupes, todo estará bien, no irán a ninguna parte hasta que llegue la policía, lo prometo. Mientras tanto, ¿qué tal si me ayudas con una venta?», preguntó Harry. «Oh, eres inglés, me encanta tu acento. ¿Estás seguro de que no se despertarán?». Ella habló efusivamente y luego volvió a preocuparse. «Estoy seguro de que están inconscientes. Ahora, ¿qué tal si nos olvidamos de este desagradable asunto y me dices qué me puedes dar por esto?», dijo Harry con una sonrisa encantadora mientras retiraba la bolsa y sacaba una de las monedas. «¿Es esto puro?», preguntó la joven mientras tomaba la moneda para pesarla. «Por lo que yo sé. No sé de dónde lo sacó mi familia, pero son inútiles para mí en su forma actual». Harry mintió fácilmente. Sabía que eran oro puro y quería evitar tener que intentar explicar qué significaban las imágenes y palabras que contenían. Afortunadamente se había acordado de quitar las protecciones de las monedas. Después de todo, el oro puro es bastante maleable y sin él las monedas se deformarían con bastante rapidez. Mientras la coqueta mujer de veintitantos años ayudaba a Harry, Natasha controlaba a los agresores. Todos parecían estar inconscientes y sus ritmos cardíacos parecían indicar que simplemente estaban inconscientes. ¿Cómo? Era un asunto completamente diferente. Ella había estado observando atentamente y no sabía cómo él había detenido primero sus armas y luego a ellos. Había sentido el cuchillo arrastrarse contra su garganta, cuando el agresor la arrojó contra Harry, probablemente esperando mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para escapar, pero ni siquiera resultó herida. Cogió el cuchillo y lo probó contra su uña. No era una navaja, pero aún así debería haberla matado. Sospechaba que ahora sabía por qué la habían enviado. Harry continuó charlando amigablemente con el cajero y pronto descubrió que una de sus monedas valía más de lo que esperaba. Cuando le dio el resto de las monedas, sus ojos se desorbitaron. Pero se puso a trabajar probándolos todos, murmurando que es un milagro que todavía estén en tan buenas condiciones. La mayoría de los coleccionistas guardan las monedas en contenedores separados para mantenerlas en perfectas condiciones. A Harry no le importaba cómo lucían. Quería gastar dinero. Nunca le gustó confiar en la bondad de los demás ni sentirse en deuda con ellos. Pronto le entregaron un fajo de billetes, que metió en la bolsa y se metió en el bolsillo. Cuando iba a pararse junto a la puerta, Natasha lo seguía, la puerta se abrió de golpe y 4 policías armados se apresuraron con las armas en alto. «Tírate al suelo»,
Las manos detrás de la cabeza, ordenó un oficial. Harry dio un paso atrás y levantó los brazos, pero no dijo nada. Natasha, sin embargo, los miró con expresión tranquila y dijo, la situación ya ha sido manejada. Voy a buscar en mi bolso y mostrarte mi identificación, ¿de acuerdo? El oficial a cargo parecía dudar, pero al ver a los 3 hombres en el suelo y que nadie hacía ningún movimiento brusco, asintió rápidamente. Natasha buscó en su bolso y sacó su placa de SHIELD, que le entregó al oficial. Él lo miró y frunció el ceño, pero le permitió contarles lo sucedido. Una hora más tarde, y lo que parecieron 5000 preguntas después, Coulson entró por la puerta. He oído que has estado ocupado, afirmó mientras miraba a Harry. Es como te dije, simplemente tiendo a encontrarme en estas situaciones. Aunque es un nuevo récord. De hecho llevo 4 días sin problemas. Harry respondió con una sonrisa. Coulson simplemente sonrió con su sonrisa habitual y colocó un expediente en las manos del oficial. Yo me encargo desde aquí, dijo. Aún no he terminado con él, comenzó el oficial. Sí es usted. Se le informó que estaba con uno de nuestros agentes y que actuó en defensa propia y en defensa de un transeúnte inocente, lo que dicho transeúnte confirmó, según tengo entendido. Es libre de irse. Si quiere discutir, hable con su oficial al mando. Ahora, espere solo uno, comenzó de nuevo el oficial. No, nos vamos. Si necesita más información mía o de mi gente, llame a este número, dijo entregándole una tarjeta al oficial beligerante y guiando a Harry y Natasha fuera de las instalaciones. Entonces, ¿se supone que debo regresar al hotel ahora? Harry preguntó con tristeza. ¿Por qué piensas eso? Coulson regresó. Bueno, ya que sé que ella es una de las suyas, señaló a Natasha, asumo que ustedes todavía me están cuidando. ¿Ahora estoy clasificado como una amenaza? Harry preguntó seriamente. Te dije que había protocolos a seguir y que no podía contarte todo. Uno de ellos era garantizar mi propia seguridad. Enviaron a Natasha en caso de que me hubieran comprometido. Después de mi informe y de exponer su caso, ha sido absuelto. Me han dicho que le advierta que nuestros agentes están fuera de su alcance, señaló a su cabeza. Sabemos que, de manera realista, no podemos obligarlo a cumplir con nuestras demandas, ni podemos saber cuándo está, digamos, invadiendo la privacidad de las personas, pero ayudaría a generar confianza. Coulson respondió. Natasha, Harry dijo mirando la cabeza lectora. Romanoff, asintió. ¿Utilizas tu nombre real cuando te infiltras? Preguntó sarcásticamente. Me parece bien. ¿Por qué no llevas gafas de sol, agente Coulson? Preguntó Harry. Simplemente hago mi parte para mostrar confianza. Ese es nuestro principal objetivo en este momento, ¿verdad? Preguntó Coulson. Póntelos, hay mucha luz aquí y para que lo sepas, no me gusta usar ese conjunto de habilidades en particular, y probablemente nunca lo usaré si puedo evitarlo. Probablemente debería pedirle a su agencia que establezca una lista de prioridades cuando necesiten que yo lo haga, con muchas buenas razones, ya que no seré utilizado como interrogador. Harry dijo honestamente. Eso podría ser un problema. Probablemente el director ya planea que usted utilice sus habilidades en ese sentido. No era consciente de tu aversión a la habilidad. Coulson respondió. Intenta que tu, privacidad sea invadida todos los días durante meses por un hombre que te odia, que solía trabajar para el otro lado y que causó la muerte de tus padres, y dime qué tan dispuesto estás a usar esta habilidad. Dijo Harry enojado. Lo siento, nunca me gustó que el gobierno pensara en utilizarme para esas habilidades. Perdón por haberte gritado, se disculpó. Sin embargo, puede que tenga una alternativa para ti. Harry se inclinó y recogió una hoja del suelo. Se lo mostró, lo cubrió con la otra mano y realizó un hechizo de cambio. Cuando apartó la mano, la hoja había sido reemplazada por un frasco cuentagotas lleno hasta un cuarto de su capacidad con un líquido transparente. Hada, dijo con una floritura, entregándole el vial a Coulson. Natasha se burló, ¿le besa? ¿En realidad? No, Natasha, magia. Dijo con una sonrisa. A veces la verdad es la mejor mentira. Coulson sonrió, sabiendo lo que Harry había hecho. Sería divertido ver su reacción cuando se enterara. Si ella se enteraba, supuso. ¿Qué es esto? ¿Su autorización es lo suficientemente alta como para escuchar lo que hizo Fury? Preguntó Harry. Ella será una de las primeras en saberlo. Coulson respondió. Está bien, entonces. Lo que tienes en tu mano es el suero de la verdad más potente conocido por el hombre, de donde soy. Nada puede siquiera acercarse. Se ingieren 3 gotas por vía oral y no podrás dejar de decir la verdad durante 1 hora. Ten cuidado con esas cosas. Demasiadas gotas son letales. No tengo mucho más pero puedo hacer más.
Sin embargo, lleva un par de días, así que asegúrese de priorizar su uso correctamente. Eso debería hacer sonreír a tu jefe, dijo Harry. Nunca he visto a Fury sonreír, intervino Natasha, con el rostro todavía en blanco. Tengo, aunque no es exactamente lo mismo desde que perdió el ojo, Coulson declaró con una pequeña sonrisa. ¿Perdió un ojo?, preguntó Harry. Fue hace un par de años. No habla de eso, dijo Coulson. Wow, así que el paranoico maestro de espías que tienes por jefe tiene un ojo y está a la altura de su tocayo, preguntó Harry, sin poder evitar establecer paralelos. Más o menos, dijo Coulson, ¿por qué? El veterano de guerra del que te hablé era nuestro cazador de espías, que tenía un ojo y una propensión a hacer honor a su nombre. Harry dijo con humor. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Coulson. Malhumorado, dijo Harry, sin poder evitar soltar una carcajada. Pero tenía una especie de reemplazo para su ojo. Siempre miraba en todas direcciones, sin seguir su otro ojo. Por eso lo apodaron Moody Ojo Loco. Natasha resopló, trazó sus propios paralelos, pero no dijo nada. Llegaron al auto y Coulson subió. Nos vemos mañana, Harry. Dicho esto, se alejó y se fue. Harry comenzó a caminar de regreso al mercado que había visto antes y se sorprendió cuando Natasha caminó con él. ¿Sigues cuidando niños?, preguntó. Ya escuchaste a Coulson. Estás a salvo, ella respondió. Entonces, ¿por qué vas conmigo?, preguntó de nuevo. ¿Estás diciendo que abandonarías tu cita solo porque su nombre cambió?, preguntó con ojos grandes, con lágrimas formándose en ellos, lo que hizo que él quisiera disculparse al instante. Él se detuvo justo a tiempo y la miró con una sonrisa. Eres peligroso, dijo con deleite. Vamos, entonces puedes contarme todo sobre cómo es trabajar para una agencia de espías súper secreta. Ella le devolvió la sonrisa y comenzó. Bueno, yo te diría. En el próximo capítulo, Harry finalmente conoce a Fury. Tiene un plan y pretende hacer todo lo posible para conseguir lo que necesita para asegurar su futuro.